de la relación política. Y claro, cuando vos estás en la función, gran parte de tu tiempo, más que el de cualquier trabajo, pasa a compartirse con personas que por ahí no conocías y que por ahí después durante mucho tiempo no ves, pero es de un grado de intensidad esa relación, de un grado de compromiso, de un grado de apertura tal que te marcan. Y también un político viejo que yo quiero mucho, que es Juan de Jesús Padre, me dijo alguna vez: somos la gente con la que caminamos. Y bueno, yo estoy muy feliz de haber caminado y estar caminando hoy con Eric Calcaño, que nos visita, Natalia Luri, acá en la Radio de la Madre. Así que, Eric, ¿cómo andás? Muchas gracias. Un honor no exento de cierta emoción, debo decir, en recuerdo de esas justas parlamentarias en donde venías a quebrar lanzas a favor de la nacionalización de la CFJP, creo yo, uno de los puntos más importantes de la historia argentina. Y sí, estar al lado tuyo, era presidente de la Comisión de Previsión y tenía que defender a la persona del Ejecutivo. Pero con Amado era imposible, porque ya los cacheteaba solos. Yo lo único que hacía era cuando Sanso Morales intentaban interrumpir, decía: está fuera de orden. ¿No? Y con eso más o menos... eso es 2008... Sí, a partir de los 2008 venías regularmente una vez por mes. Es decir, nosotros siempre cumplimos, ellos jamás cumplen. Pero al final nosotros cumplimos por nosotros, no porque los demás lo exijan. Lo hacemos porque es en nuestro deseo. Y para mí, compartir esos días de trabajo, siempre que quise verlo, que lo llamé a Amado me atendió enseguida. Nos vimos un montón de veces, nos vimos en el Senado, nos vimos en Economía, nos vimos en la presidencia del Senado también, pero sí, Amado Vudú está a nivel de Miranda o de Helvar, en lo que significa la gestión económica un tipo que hace política económica, es decir, que entiende que la política debe conducir a la economía, que es lo que hace Xi Jinping, que estoy seguro que sabe quién es Amado y lo permanentemente. Pero sí, fue para mí muy formador, muy lindo, así que es con mucha emoción que estoy acá hoy al lado de un grande. Y de dos grandes también. De dos grandas. No sé cómo se dice. Grandes. No, está bueno que recuerdes esa época para mí, sobre todo porque tiende a decirse: Cristina la tenía fácil, Y quería ponerle fecha a lo que vos estabas diciendo, porque veníamos de que la quisieron voltear. Claro. Pero era la época del Grupo A, estábamos en minoría, y vos ibas infaltablemente todos los meses. Pero acá la única manera de juntar a los del actual Ejecutivo es en la AmCham, ¿no? Es en la Cámara de Comercio norteamericana. Ahí sí van toditos. Le tienen un miedo al Congreso, le tienen miedo a la palabra. Le tienen miedo a las ideas, al sentimiento, le tienen miedo a las mujeres, por supuesto. ¿Cómo es? Le tienen miedo a las mujeres, dale. Bueno, eso introduce, digamos, parte de las cosas en las que estoy trabajando. Escribí un artículo hace poco sobre la técnica del golpe de Estado digital. Cómo hacer golpe de Estado con Palantir y sus amigos, ¿no? Eso por una parte, en el marco de la guerra cognitiva. Cómo hacer que las personas voten o piensen en contra de sus intereses objetivos. Y ahí me recordé que Curcio Malaparte, un italiano de la primera mitad del siglo XX, escribió en 1931 un libro, Técnica del golpe de Estado. La vida de Malaparte es muy interesante porque el tipo, aparte de pelear como infantería de trinchera en la Primera Guerra Mundial, y así quedó después de cosido a puñaladas, se hace fascista, es el responsable fascista del fasci di combattimento de Mussolini de la región de Florencia. Y el tipo participa del golpe de Estado de Mussolini. Y lo interesante es que, rompe con Mussolini en 1931, y lo interesante es que el tipo termina su vida como enlace entre la división partisana potente y el ejército inglés que avanzaba en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y participa en la liberación de Florencia. Es decir, que al final termina tirándole tiros a los tipos que él había ayudado. Y en el libro de Técnica de un golpe de Estado, dice, en este libro enseño cómo se asalta un Estado moderno, pero también cómo se defiende. Entonces, cómo defender las instituciones, cómo defender al Estado, y a partir de ahí
es que sale toda esta historia del golpe de Estado, del golpe de Estado digital, de la guerra cognitiva, de cómo cambian las personas también. Pero digo, el tipo además era un gran intelectual, gran literato, un tipo de aristocracia, de la jet set, pero que se la jugaba entero. Y él cuenta que uno de los rasgos de los fascistas es el odio a la mujer. Ya desde aquella época. Exactamente, pero ves el libro, porque yo lo que trato de hacer cuando analizo el fascismo o el nazismo es tomar a los autores del momento, no los autores de ahora que dicen, sí, Mussolini era tal cosa, tal otra. No, yo quiero ver los tipos que se daban cuenta de lo que estaba sucediendo mientras sucedía. Uh-huh. Entonces, el miedo a la mujer, el miedo al débil, eso es peor todavía con los nazis. Ahí cambiamos de libro de Curcio Malaparte, pasamos de técnico golpe de Estado a Caput. El título dice ¿Qué todo. nombre? Caput, porque lo mandan de corresponsal de guerra italiano al frente ruso. Claro, él hinchaba por los rusos, pero no lo podía decir. Y escondía, en lo de un viejo Mujic, escondía sus manuscritos, el manuscrito del libro Caput, donde el tipo cuenta cómo los alemanes cuando entraban a una ciudad le tenían miedo a las mujeres, a los niños y a los perros. ¿Por qué los perros? ¿Por qué los perros? Bueno, tampoco es normal tenerle miedo a las mujeres y a los niños. Los perros particularmente, porque los rusos les habían enseñado a los perros a ir a buscar comida abajo de los tanques. Entonces, pobres perritos, pero también participaron en la guerra, le ponían una mina antitanque. Y entonces Curcio Malaparte ve que hay una formación alemana de tanques que se acerca y de repente empieza a dispararse todo porque salieron como 40 perros, una jauría soviética. Y entonces los nazis trataban de matar a los perros en las ciudades que entraban, y los viejos y los niños, que era lo que quedaban, los trataban de refugiarlos. Claro. Entonces ahí también uno ve el tema de que muchas veces se dice que este gobierno es cruel. No, este gobierno es fascista. Y se encuentra perfectamente todos y cada uno de los rasgos de gobierno de lo que fueron los fascismos en Europa a principios del siglo XX, con la característica de la dependencia, del cipallismo. Pero ese miedo a la mujer es una cosa, y no, la mujer tiene que estar en la casa. Como que traes dos temas. Primero, la mujer, la frase de Mussolini es, la maternidad es a la mujer lo que la guerra es al hombre. La encierra. Lo tenía bien claro, sí. Cosa que algunos del campo nacional. La maternidad hace a la mujer lo que la guerra hace al hombre. Es el hombre, sí. Nunca escuchó hablar de María Remedios del Valle. Pero dos temas traes ahí, me parece. Primero, o tres. Primero, tu caracterización es de fascismo, del momento actual. ¿Sí? ¿En Argentina o ves un fenómeno más global? No, es una internacional negra, como se dice, el iluminismo oscuro. Además, no lo digo yo, lo dicen ellos. Si vos comparás un texto, por ejemplo, de Umberto Eco, que es el urfascismo o el fascismo eterno, una conferencia que dio Eco en la Universidad de Columbia en 1995, el tipo pone 18, 19 condiciones para considerar que un régimen es fascista o no. Y acá tienen 17 de las 18. Alto nivel de fascismo en la sangre. Alto nivel de fascismo en la sangre. Pero además, donde también se refleja el odio a las mujeres, ahí quería entrar. A los niños. O sea, primero, la caracterización del fascismo. Segundo, hay una cosa que decís que es muy potente y me parece que suena muy, muy plausible, que la violencia está vinculada al miedo. Por supuesto, tienen miedo. Tienen muchísimo miedo. Por eso la agresión permanente, por eso el insulto, porque si vos los agarrás en la calle y salen corriendo, por eso es un miedo a estos, a los libertos de acá, quiero decir. Sí. No a los alemanes, ahí ya había que estar. Es un miedo a quién son, es un miedo a que se desafía lo que se supone que son. Es que ellos solo pueden ser en tanto el otro no sea. Es decir, vos lo sabés perfectamente bien con el tema del pensamiento económico. El neoliberalismo solo puede imponerse en tanto y en cuanto todas las otras teorías económicas no existan. No existan. Recuerdo perfectamente que vos has señalado con total pertinencia que la economía es una ciencia social. Evidentemente, tenés que llamar a la historia, a la antropología, a la sociología, a la psiquiatría en algunos casos. La existencia de las universidades, de las facultades de ciencias económicas, es el miedo a compartir con las ciencias humanas. En alguna parte sí, pero... Porque esa es una pregunta que yo tengo, no tengo la respuesta, pero te hago la pregunta. No, es raro que la única ciencia humana que tenga su propia facultad sea económicas. Y es que una vez más, es la Facultad de Derecho también.
Muy, Bueno, muy también. pertinente, Es señor. Sí, totalmente, pero ahí es... Siempre lo dice Artemio esto. Pero y es yo Touché, coincido. diría Eric. Es que Pará, son un segundo, los Artemio, ¿estás? profesionales Artemio. Acá estoy. ¿Cómo andás? Compañero. ¿Cómo anda? Escuchando a Eric. Bueno. Muy interesante lo que dice. Bueno, yo lo sigo en las redes. Bueno, gracias, me también. parece Para sumamente interesante y quería seguir para, el que análisis. para que te metas cuando quieras, ¿eh? No, sí, pero me interesa mucho más que hablar, escuchar. No, o sea, sí, con eso Artemio me parece tenemos- central. Necesitamos muchas voces porque tenemos la sensación de que estamos en una situación de soledad, casi yo te diría, desértica, y no es así. La verdad es que hay muchas voces que se alzan contra Estoy de lo que acuerdo, está Artemio. sucediendo, y una de ellas es la de Eric, y por eso creo que no solo quiero escucharlo, sino que lo escuche también nuestra audiencia para que sepa que somos muchos los que pensamos que esto es una catástrofe y cuyo final es nefasto para los intereses nacionales. Así que O sea que no hay nada que adelante, conservar ¿no? de este gobierno. Contra algunas Nada, cosas que se escuchan. o sea, Ponete un poco más atrás, así te vemos la cara. ¿Qué es lo bueno de este gobierno? Que termina. O sea, y hay que hacer todo lo posible para que termine en octubre del 2027. Mira, sobre eso estaba pensando. Me dicen, ¿qué evaluamos? ¿Cuál es la popularidad? Bueno, la popularidad del gobierno nosotros no la podemos evaluar porque depende exclusivamente de una variable que no manejamos. Este modelo, te lo pongo entre comillas, ya mostró que no se autosustenta una y otra vez. O sea, que su capacidad de llegada en 2027 depende de una variable que es totalmente externa, que es el apoyo que le dé o no la administración Trump. Por lo tanto, proyectar cómo va a llegar, yo particularmente no tengo la más remota idea. Para confirmar esto, ahora viene Cristalina, la Claro. que había, viste, la La que enviada conoce a los pobres. Sí. Exactamente, viene ahora a darle respaldo a Mira, y por lo tanto saber cómo va a llegar este gobierno, qué sé yo. Hay que preguntarle a Georgieva, no a los encuestadores o a los analistas políticos. Muy bien. Bueno, entonces No, esto demuestra la fuerza de los sociólogos. Sentate más atrás que te Sigamos quiero ver la escuchando cara, a Eric. Artemio. Artemio, se te ve la somos frente. de la Eric, agrupación La Eric dijiste- Durkheim. somos. La Durkheim. Artemio, te tenés que alejar mucho más. Se te ve la frente, Bueno. Artemio. Bueno, la frente es una de las cosas más Es muy Con la importantes. frente alta, Artemio No con la hay frente alta. manera de que yo salga de una manera correctamente por Zoom ni por ningún Bueno, lado. pero y para- si estoy ahí, tiro copas, interrumpo. O sea que vos siempre me haces una crítica. Siempre encuentra Por cómo supuesto, criticarte. ahí. Eric ahí. venía haciendo algunas caracterizaciones que a mí me parece que vale la No, pena profundizar. estábamos con la ciencia Fascismo sí, ¿Estamos? y el Con la derecho. ciencia Pero para, económica, sí, volvamos al anterior. estamos. Fascismo sí, dijiste. Sí, porque además es una reconfiguración del capital. Vos fíjate cuándo se da el fenómeno fascista en Europa. Se da después de la Primera Guerra Mundial, Claro. donde el Estado había tenido que intervenir mucho en la economía y donde los obreros ganaban muy bien, porque eran los obreros del armamento, es decir, no iban al frente, no iban a Lisonzo, al Piave, a Verdán, ahí a morirse en la bosta, en la mierda, en la sangre, llenos de piojos y de ratas. Eran obreros que ganaban bien porque eran los que hacían las armas. Entonces te llega en Italia unas legiones de personas que en general eran campesinos o que eran maestros, muchos de ellos, de clase media, media baja, profundamente frustrados, porque además la victoria italiana en la Primera Guerra Mundial fue, como ellos dicen, una victoria mutilada, no les dieron todo lo que querían. Roma no paga traidores, cuac. Tal Entonces, hay esa masa y esa envidia social hacia la clase trabajadora y el gran capital asustadísimo porque dice estos tipos se están organizando. De hecho está la sublevación de Turín, el bienio rojo que se llama la toma de los campos, la huelga general, bueno, Gramsci, bueno, todo, faltaba Garibaldi en el Gianicolo y estábamos todos ahí. Entonces el capital dice, no, yo a estos tipos los tengo que frenar. Y es así cuando nace el fascismo. La primera reunión fascista se da en una cámara de comercio que le prestan a Mussolini en Milán. Y eran 20, 40. Está la serie Mussolini, que es muy buena, hay que verla. Sí, me dijeron que es muy buena esa Es serie. muy buena, es terrible. Además, el tipo rompe, digamos, permanentemente está hablando y dice, vos también sos fascista, vas a ver. El fascismo es un lindo animal, te va a gustar.
quizás vos también seas fascista. Cómo aprovechaban también, cómo politizaban ese derrotero del odio, ¿no? Porque claro que iba a gustar. Pero porque ellos, los fascistas, te señalan un enemigo que no existe. Claro, ¿no? tal cual. Pero, no, son los obreros, son los rojos, son los comunistas. El facilismo, el reduccionismo simplista. Y acá no es la casta, es la casta. Ah, no, los argentinos de bien no tienen nada que temer. Claro. Los italianos de bien no tienen nada que temer. ¿No? Entonces, ellos designan un enemigo ficticio. El problema está en que nosotros no designamos al enemigo de la patria. Totalmente Claro. de acuerdo. Que decir que es la oligarquía, que son los grupos concentrados, que son los dueños de servicios públicos, que es la injerencia de embajadas extranjeras en la República. No, aparece El sistema financiero, en sus nuevas expresiones tecnológicas. Exactamente. Galperín, pongámosle nombre, porque es lo que hacen ellos. Galperín, exactamente. Lo que te falta a vos es porque se lo llevó Galperín. Punto. Bueno, pero... Hay que decirlo así. Me llama la atención gran no parte de tenemos la ganas de- política política no Sí. diciéndolo. No tienen ganas de pelear. Bueno, Vos sí tenías ganas de pelear, tenías ganas Tengo. de pelear, te peleaste con la FJP. Fuiste al meollo de unas peores reformas de los 90. ¿O te crees que la cárcel es gratis? Vos fijate, todos los que tocaron la propiedad de la oligarquía terminan presos. Es decir, hay una y Milagros ni hablar, además. Obvio. Pueblo originario, mujer, sí, etcétera. y altísima oligarquía. Claro. Por supuesto. Total. Pero- Porque ahí lo racial se cruza con la clase. Porque es el sueño de la oligarquía, que clase y raza sean una misma cosa. Exactamente. Eso Claro. se Eso impone. estaba en Hay Mariátegui claro. estaba claro eso, ¿no? sí, absolutamente. Raza y clase cruzados. Bueno, pero es una de las cosas que dice Sergio Bagú, un historiador argentino, que falleció en México en el 2002. El tipo pone estructura social de la colonia. Escribe un libro en 1954 que da vuelta a un montón de conceptos dentro de la historiografía, diciendo, no, los países latinos son pobres porque lo colonizaron los españoles, porque venían con un sistema feudal. Mentira, dice Bagú, mentira, 10.000 veces mentira, porque lo que los europeos trajeron a América fue el capitalismo colonial, la incorporación de nuestros territorios Al sistema al mundial. sistema mundial fue capitalista, y es ahí donde vos decís, acá estaba el agujero del mate. Y el capitalismo colonial, que era extractivista, oro, plata, etcétera. Sí. ¿Y qué es lo que nos Igual que propone hoy. Milei ahora? Lo mismo. Extractivismo hidrocarburífero, agrícola, minero. Lo que pasa es que Sergio Bagú nos dice que la estructura social que requiere el extractivismo se llama esclavitud. Claro. Y por eso nos quieren convertir en esclaves. CFQD. Así es. Todo esclavo es político, decimos nosotros. Sí, todo esclavo Porque es político. cuando No casualmente la Argentina no votó en contra de considerar la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. Bueno, Así es. Bagú dice Ahora que lo hizo Milei. que la peor corrupción es la esclavitud. y bueno, y la ruptura de las leyes de protección de derechos en Argentina va en ese sentido. Absolutamente, pero no, ellos lo hacen, los libertos lo hacen, no pese a que está prohibido, sino porque está prohibido, porque así demuestran el poder que tienen, otra característica de los fascistas. Yo sé que eso está prohibido, me nefrego, es exactamente el lema de las camisas negras, me nefrego, no me importa. ¿Por qué? Porque yo impongo mi ley, mi voluntad. Qué poca virilidad debían tener. Humberto Eco habla de la envidia penis me gusta. Anotate esa, Natalia. Anotar esa. Acá le decimos la gomosa. No, bueno, lo vamos a hacer de goma. Voy a hacer un copyright, Amadou. Porque, claro, no dijo, porque la compañía Salvo así lo designó. No, está muy bien. Quien nomina, domina. Totalmente, no, por favor. Pero quería llegar, mira, estamos volviendo hacia el mismo lugar. Por Dios, que no se olvide decirlo, quiero escuchar lo de la envidia penis o eso. Humberto Eco dice que los tipos se manejan, los militantes fascistas, los libertarios, etcétera, se manejan con una profunda envidia de tratar de ser lo que no son. Y es de ahí nace la frustración. El fascista es antes de que nada un frustrado. Es un frustrado. Cuando comparan el fascismo con el peronismo, es uno de los errores epistemológicos más grandes. Porque la masa peronista es una masa popular, obrera, contenta, del goce, festiva, de goce, como dice el Santoro malo, que es el nuestro. El goce, la democratización del goce. Vamos a la vacación, vamos a Mar del Plata. Vamos a Mar del Plata, vamos al club de barrio, a sacarle viruta al piso. Bueno, en cambio, el fascismo es el sufrimiento, la disciplina militar, claro. Hay que lo sacrificial. Hagamos a Roma grande de nuevo. Pero
Pero vos fijate Nerón que es lo Trump. mismo. Bueno, Nerón por lo menos tenía algo de gusto cuando hizo su Villa Aurea ahí en Roma. No se compara con el ballroom ese grasón. Ay, por favor. No me Bueno, compare. pero estamos llegando ahí entonces al tema de el miedo a las mujeres. Sí, el miedo a las mujeres. Le tienen un terrible miedo a la mujer, al sexo de la mujer. Es una cuestión patológica. Es lo que no tienen. Y claro, También bueno, es la falta, ¿no? También es por eso los incel, lo digo en serio, ¿no? También es una frustración. A mí me parece que dividir, digamos, la construcción de subjetividad, la sexualidad, ¿no? Lo económico, además es un gran error. De hecho, la derecha lo tiene clarísimo. Esto Segmentar. que decías Claro. Segmentar todo. De Bueno, pero- Mussolini, lo que la guerra es al varón es lo que la maternidad es a la mujer. Sí. Y cómo se solidifica, se cosifica el rol en la sociedad. bueno, es que yo solo puedo tener sexo que confundo con amor por la violencia o por el dinero. Claro, y No ahí hay una relación sana, no hay una construcción Sí, lo que- gozosa de la pareja, digamos, sino una relación de dominación. Y de Vos simetría, rompe la simetría. Totalmente. Eric, y vos lo ves esto, digo, como una necesidad también de colonizar un territorio. Me refiero a lo que vos mencionás recién del sexo, que me parece muy importante, porque también estamos viviendo, Claro. hace poquito pasó el 3J, Sí. cada 31 horas hay Bueno. matan a una mujer, casi siempre es justamente el 67% son sus propias parejas o exparejas. Entonces me llama la atención también que no se aborde desde un lugar político. ¿Vos esto lo ves como el cuerpo, como un territorio a colonizar también? Por supuesto. Eso lo dice muy bien un querido amigo francés, también colega de Rita Artemio, Segato, digo, ¿no? Sí, Rita Segato le que dice. también ya falleció, Claude Méliassou, que él distinguía, es famoso por haber escrito un libro que se llama Mujeres, Graneros y Capitales. Y son las tres instancias con las cuales la civilización humana, para llamarlo de algún modo, acumuló sobre la mujer, porque ¿qué produce la mujer? Hijos. Y- ¿Y qué son los hijos? Fuerza de trabajo, energía. Después, graneros. Excedente de granos en un momento dado, la revolución agrícola de la prehistoria o de la antigüedad. Bueno, tenés más granos de La lo que posibilidad de consumís. acumular. La posibilidad de acumular y de comerciar, entonces. ¿No? Y alguien que tenga silos, el Estado, y pagar impuestos y todo eso. Y después el capital. Un capital comercial primero, después capital industrial, después capital financiero, que es la unión, como decía Hilferding, del capital industrial con el capital bancario. Pero ninguno de estos modos de explotación, mujeres, graneros y capitales, reemplaza al otro. La mujer sigue siendo explotada. Los granos siguen Se acumulan. sigue siendo acumulado. Ese Y el capital dialéctico también. se va espiralando y Se uno va- contiene se al va otro. espiralando. Bueno, de hecho la mujer, siempre se decía que la mujer tenía dos patrones, ¿no? Uno en la fábrica y otro en la casa. Bueno, entonces como nosotros estamos en una perspectiva algo distinta a todo eso, es tomar en cuenta los datos de la realidad para poder actuar sobre esa realidad. Vos decías recién que la mayoría de los femicidios son cometidos por personas conocidas. La mayoría de las violaciones a menores son perpetradas por gente del entorno familiar también. Es decir, hay una cuestión en la formación social de una sociedad que es eminentemente política. Acá que la inteligencia artificial, que Galperín funcione como funcione, no es el avance irresistible de la técnica frente a la cual no podemos hacer claro. nada. Es una decisión política. Totalmente. Total. No hay cuestiones que, claro, Es decir, por que último, vengan de un árbol. que vengan de un árbol. Lo Por hicimos último. los humanos, en las relaciones de poder que tenemos. Exactamente. Eric, en ese sentido, te escuchaba hablar de los fascismos. ¿Cuál es la novedad, lo distinto que trae esta etapa del fascismo digital? Bueno, Porque digo, hay una gran hay incógnita, ¿no? Siempre, En relación a siempre eso. hubo una fascinación en el fascismo acerca de la técnica. Pensemos en el futurismo, Marinetti, lo rápido, ¿no? Todo tiene que ser rápido, industrial, joven, guerrero. Y en este caso se da con esa fascinación por la inteligencia artificial entendida como una caja negra. Es decir, no, todo esto se va a solucionar. Es decir, no es que antes no se podía rastrear personas, secuestrar personas, torturarlas o hacer lo que sea. Nada más que ahora, gracias a la inteligencia artificial, la productividad es infinita. Entonces, simplemente con tu perfil de redes, ya sé quién sos, a quién votás, qué te gusta, qué no te gusta, cuántos hijos tenés, todo. Ahora, eso que podría ser un instrumento al servicio de la planificación, hoy es un instrumento al servicio de la opresión. Entonces, por ejemplo, si en una elección
a alguien le gustan mucho los osos panda, van a decir, el peronismo quiere matar a todos los osos panda. Perón mataba a osos panda. Entonces mandan el mensaje. En cambio, Milei va a hacer un gran parque temático sobre los osos panda. Claro. Entonces te van a hacer un mensaje electoral a medida. Y eso se puede hacer por colecciones infinitas de estadísticas de probabilidades basadas sobre cuestiones que hacen al estudio de la sociedad y cruzar variables que teóricamente no se deben cruzar, o que al menos se tienen que tener claro que es una decisión política eso. No, Totalmente. no hay nada de definitivo. Pero el Papa nos dice, mirá cómo estamos, que está diciendo los papas. El Papa nos dice, toda tecnología tiene incorporados los valores del tipo que la diseña. Y en este sentido, este fascismo, que es, por último, el estadio final del neoliberalismo que conocimos, porque es la misma política económica, es esa fascinación por la técnica, porque ya no tienen modo de explicar las cosas. Claro. Cayó la Unión Soviética y íbamos a ser todos libres y prósperos. No funcionó. No funciona. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Venga. Magnífica, humanitas. Saque una hoja. Eric, Señor. vos viste que voy a referirme a... ¿vos te acordás del fin de la historia de Fukuyama? Sí. O sea, parecía que la política había claudicado definitivamente y no había más nada que hacer que acompañar comiendo pochoclo, viendo... Alejate, Artemio. Alejate, por favor. Alejate. Ahí está. Ahora. Ahí está. Ahí Pero te me dicen ve. que me aleje. Alejate del micrófono. Del Porque cuando decís micrófono. alejate, bueno, porque viste. No te ríes. Entonces, Eric, ¿a vos no te parece que esta, digamos, superabundancia de análisis tecnológicos, el caso de Palantir, analizado desde el punto de vista político, ya no tecnológico ni específicamente como una herramienta de control y eventualmente de represión social, Palantir está cumpliendo una función también política, que es que si Palantir fuera todo lo que los analistas, sobre todo los periodistas, dicen que es, estamos nuevamente en una situación muy incómoda, porque la política, ¿qué tendría que hacer frente a eso si en realidad estamos frente a un organismo omnipresente que todo lo predice y todo lo puede realizar? Yo creo que hay un constructo político que contribuye también a la desmovilización y a la parálisis de la posibilidad de transformación. Palantir, a mi juicio, obviamente es una hipótesis discutible, está cumpliendo Palantir y todo el despliegue de el discurso hipertecnológico, está cumpliendo la función que en su momento intentó cumplir, sin éxito, la sentencia del fin de la historia. Absolutamente. Claro. Nos están diciendo, señores, sus necesidades, sus posibilidades y sus deseos de transformación han sucumbido en el altar de la tecnología. Y eso es apolítico. Yo creo que también. Es antipolítico. Claro, bueno, pero vos viste que cuando vos escuchás... Tenés totalmente razón, es así, es como vos decís. Bueno, pero sí, quiero volver. a mí se me ocurre, es una hipótesis súper discutible, porque vos viste que todo el mundo está desplegando discursos sobre la omnipotencia de estas nuevas formas Es un tecnológicas. fetichismo que tienen, Claro. que creen que les va a resolver todo, cuando uno estudia matemáticas o estadística con una perspectiva humanista, se da cuenta de que no es así. La inteligencia artificial produce errores y en general, o la llamada inteligencia artificial, porque no es ni inteligencia ni artificial, produce errores y en general son errores graves y produce más errores que un ser humano. Pero de nuevo es un modo de imposición, es una cuestión casi ideológica en el sentido marxiano del término, de decir no, la tecnología va a resolver todos los problemas, solo hay que esperar que el derrame digital nos llegue a todos. Pero son los mismos patrones de discurso. Y además no discutas nada. No discutas nada porque es así. No, porque el malo, no entendés nada. El malo de Peter Thiel va a venir, ese que decía que la democracia no servía ni que las mujeres tenían que votar. Es la sustitución de lo que fue el enciclopedismo, el iluminismo, respecto de la divina providencia por la razón, es la sustitución. Bueno, pero esa era la modernidad. Dejábamos de adorar a Dios para adorar a la Pero ahora razón. adoramos a la inteligencia artificial, Bueno. hay una suerte de objetividad, de figura, de garantía divina en esto que decís vos. Y de Pero en la modernidad cuestionabilidad. también hay yo veo los mismos problemas. Cuando uno mira lo que aprendimos culturalmente, que
que nos constituye, ¿no? El iluminismo, la modernidad. Yo diría casi todo es culpa de Descartes a esta altura del debate, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciencias humanas, esa idea de separar un problema en tantas partes como sea posible, es convertirlo en un problema distinto al que querés abordar. A ver, metodológicamente está bien, pero el asunto es que hay que acordarse que eso es un problema global, porque es cierto, Descartes al dividir permite que las disciplinas huyan del humanismo antiguo, si querés, o del humanismo clásico, del mismo modo que en derecho se va a imponer una superioridad aristocrática, que en economía se va a imponer un instrumental matemático como prueba de la cientificidad de la disciplina, cuando los libros de economía política de los clásicos, vos lo sabés bien, Amado, eran poco tenían que ver con eso. Economía política, totalmente. Economía política de allá, economía política de acá, hasta que los tipos vienen a no decir, no, vamos, ahí el León Walras ahí en Lausanne diciendo, no, nuestro instrumento científico son las matemáticas. Porque el sueño de la razón produce monstruos. Bueno, la modernidad también produjo eso y produjo la esclavitud y el capitalismo. Y a la bomba atómica y inclusive al holocausto, ¿no? Bueno, es que ahí es donde está la perfección tecnológica. Porque nadie es culpable. Ni el que arresta, ni el que transporta, ni el que lleva, ni el que tortura, ni el que mata, ni el que crema, porque está todo dividido. Cartesiano. Justamente. Por eso así que somos pascalianos, nos declaramos aguante Pascal. Volviendo al tema, y con esto no interrumpo más, para que Palantir y el constructo que han hecho de la hipertecnologización de la práctica política pueda seguir existiendo, la condición de posibilidad es que la política está en condiciones de proscripción, que Cristina esté presa. Yo siempre digo, mira, Peter Thiel está bien, Palantir está muy bien, efectivamente han tenido un despliegue, pero acá la condición de posibilidad para que este, entre comillas, modelo se despliegue es la proscripción de la práctica política encarnada en Cristina Fernández. Por lo tanto, la inteligencia artificial quiere desplazar a la política. Exacto, no mientan más. Claro. No venga, o sea, esos discursos nos paralizan, no mientan más. Para poder hacer esto, lo que tuvieron que hacer primero es encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner y a muchos otros compañeros, entre ellos Amado, para que la política tenga dificultades de realización, porque la política sigue siendo la gran herramienta de transformación al servicio de los sectores populares. Eso no hay que perderlo de vista, porque si no nos agobian. Y esto que decía Eric de la matemática y la estadística bien entendida, bueno, bien entendida, por supuesto que es como dice Eric, porque uno se imagina que la incertidumbre es esencial. Es absoluta, no sabemos qué es lo que va a pasar. No podemos decir ahora Peter Thiel nos va a manejar la vida todos los días. No, pero además es mentira, no puede. Pero por la propia lógica, por el propio esquema, y Artemio tiene mucha razón. Es decir, esto no es una cosa que cae sobre nosotros cual pirámide, sino que es una construcción histórica, y como construcción histórica la podemos dar vuelta. Napoleón decía, ¿no?, que para lo único que no sirven las bayonetas es para sentarse encima. Exactamente, para sentarse encima, no te sientas arriba. Estamos en la misma situación. Una última, muy cortita, porque nos tenemos que ir y yo me querría quedar, espero que te vengas a tomar un café. Sí. Pero nos quedó el tema del miedo a las mujeres. Y yo, una reflexión muy cortita, por lo que vos desplegás es un miedo a que las mujeres le quiten al hombre la posibilidad de ser una herramienta en su acumulación, ¿no? Sí, ahora, ¿existe como en el capital un miedo originario como la acumulación originaria? ¿Cuál es ¿de dónde surge el miedo originario a las mujeres? Bueno, eso me parece que da para otra emisión. Bueno, lo dejamos. Voy a leer un poco a Freud, porque para mí mi ley es el ello de la oligarquía. Bueno, nos queda ese entonces. Nos queda pendiente. En no más de un mes, lo que viene, lo hacemos de vuelta. Dale. Quiero decirles que esto es Sin Diarios, y estamos muy contentos que así sea. Y estuvo en la operación de sonido Gustavo Hoffman, Emma en la operación de video, Emma Svinden, y en la producción el gran Carlos Di Mare, y nos faltó, ausente con aviso pero sin perdón, el gran Rinconete, y estuvimos, Artemio desde su casa, pero esta es su casa, ahora se te ve entero, Artemio, como nos gusta verte,
Acá estuvimos con Nuria y Nati. Ahora no le decís nada, que te lo dice Amado, ¿no? Esta es basta de cuestiones de género. No tiene ese tono antipatriarcal que vos solés deslizar en estos micrófonos. Nosotros todavía defendemos algunas cosas. Todavía nos enamoran ciertas cosas. Muy bien. No, y tuvimos, bueno, a Eric Alcaño, estamos contra felices, yo en particular, Eric, los oyentes y las oyentes también. Y bueno, una de las alegrías de esta semana, de este país triste, donde siempre es mal sábado porque está Milei de presidente, una de las alegrías de esta semana fue escuchar a la selección cantando que nos habían robado la anterior mundial en Estados Unidos, o sea, reconocer a Diego y cómo nos cortaron las piernas, me pareció un acto de una generosidad monstruosa y de entender lo que es la argentinidad verdadera, no la argentinidad al palo de nuestra selección, que la verdad me llenó de orgullo, de amor, escucharlos en los Estados Unidos diciendo que Estados Unidos nos había robado el anterior mundial. Así que para despedirnos hoy, mano negra, Manu Chau, fútbol, 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 Santa Maradona. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football.